En aquel tiempo, los fariseos le preguntaron a Jesús: ¿cuándo llegará el reino de Dios? Jesús les respondió: el reino de Dios no llega aparatosamente. No se podrá decir, está aquí o está allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Les dijo entonces a sus discípulos: llegará un tiempo en que ustedes desearán disfrutar siquiera un solo día de la presencia del Hijo del Hombre y no podrán. Entonces les dirán, está allá o está acá, pero no vayan corriendo a ver, pues así como el fulgor del relámpago brilla de un extremo a otro del cielo, así será la venida del Hijo del Hombre en su día. Pero antes tiene que padecer mucho y ser rechazado por los hombres de esta generación. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. Gracias. 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 Le preguntan a Jesús que cuándo llegará el reino de Dios. Es diferente el reino de Dios del reino de los cielos. El reino de Dios, le preguntan, ¿cuándo va a llegar el reino de Dios? Como los fariseos esperaban un reino material, esperaban que el reino, el Mesías que Dios iba a enviar, los iba a librar del yugo de los romanos. Entonces ellos esperaban que viniera un caudillo, alguien a quien ellos pudieran hacer rey, pudieran proclamar rey y poder independizarse de los romanos. Como ellos esperaban este reino material, Jesús nos aclara, nos enseña que el reino de Dios está en nuestro corazón. Está en nuestro corazón, pero está allí si nosotros lo aceptamos. No está contra nuestra voluntad, solamente que nosotros lo aceptemos. Dios es amor. Su reino está en quienes aceptan ese amor y viven conforme a su voluntad. Es indispensable la obediencia a Dios para poder pertenecer a este reino de Dios. Es indispensable la obediencia. Cuando un extranjero llega a un reino y desobedece las leyes, lo meten a la cárcel o lo expulsan del reino. Así también nos pasa a nosotros. Si nosotros no obedecemos, vamos a ser expulsados de ese amor de Dios. Por eso este reino de Dios va a estar en quienes acepten el amor de Dios y vivan conforme a la voluntad de Dios. A los que sean justos, esos van a tener paz en su corazón. Porque el que hace la voluntad de Dios tiene paz. El que no hace la voluntad de Dios siempre va a vivir inquieto. El que haga la voluntad de Dios va a tener paz y va a tener gozo en el Espíritu Santo. El que vive en el amor de Dios, el que vive ese amor a Dios sobre todas las cosas y el amor al prójimo como a sí mismo, ese que está viviendo bajo el reino de Dios está preparado para entrar al reino de los cielos. Ese es el otro término. Vean cómo es diferente el reino de Dios, el reino de los cielos. Claro que en el reino de los cielos también se da el reino de Dios ahí. Si dejamos que nuestro buen Dios reine sobre nosotros en este mundo, Él nos llevará a participar de la gloria de su reino, de la felicidad de su reino. En este mundo va a estar o quiere estar dentro de nosotros y nos permite amar. Su presencia en nosotros nos permite amar y amar incluso a los enemigos. Entonces, buscar el reino de Dios es buscar que el amor de Dios reine en nosotros, que el amor de Dios nos guíe en nuestras palabras, emociones, sentimientos, pensamientos, que el amor de Dios nos guíe en todas nuestras acciones. Dejar que nuestro buen Dios reine, entonces es obedecerlo con docilidad. No a la fuerza, porque Dios no quiere a nadie a la fuerza y no va a obligar a nadie que lo haga. Nos hizo libres y vamos a permanecer libres. Pero Él quiere que nosotros, los que queramos ir a su reino, dejemos que reine sobre nosotros desde este mundo y por lo tanto obedecerlo con docilidad, esperar todo de Dios.
Esto vamos a verlo en la práctica. Y esto lo escuchamos en la primera lectura de San Pablo. San Pablo hace su carta a Filemón. San Pablo está encarcelado, ya está anciano, ya está encarcelado y ya está próximo a morir. Ahí lo van a decapitar. Como él tenía doble nacionalidad, diríamos ahora, era israelita, pero también él era ciudadano romano. Y a los ciudadanos romanos no se les podía crucificar, no se les podía azotar, pero la pena máxima era que les cortaran la cabeza con la espada. Y eso es lo que van a hacer a San Pablo. Entonces San Pablo ya está esperando ese momento, ya estaba encarcelado y anciano. Y en la cárcel conoce a Onésimo, un esclavo que se había escapado de su amo y que resulta que Pablo conocía al que era su amo, porque este era un esclavo que se había escapado. El amo de este hombre se llamaba Filemón, es al que San Pablo le escribe. Filemón fue discípulo de San Pablo. También Filemón se convirtió gracias a la predicación de San Pablo. Y San Pablo convierte, predicando, mostrando la verdad, convierte a Onésimo, y vemos aquí muchos detalles en esta carta de San Pablo que tenemos que aprender para que el reino de Dios esté en nosotros. Formas de actuar, formas de vivir, formas de reaccionar. Aquí vemos cómo San Pablo respeta la libertad de su discípulo. Respeta la libertad de Filemón en este caso, respeta la libertad, no le ordena que reciba a Onésimo y que lo perdone, no se lo ordena, le respeta la libertad, lo invita a que lo haga. Pero le respeta su libertad. Es algo que nosotros tenemos que aprender, el respeto de la libertad de la otra persona. Podemos mostrarle el camino del bien, pero no debemos exigirle que siga los caminos que se le están mostrando, porque cada persona va a pagar por las decisiones que tome, buenas o malas. Entonces la persona es la que tiene que tomar una decisión buena para poder tener que haya consecuencias buenas en su vida. Por eso no le ordena que perdone a Onésimo, porque Onésimo se le había escapado. Él tenía derecho, le pide nada más, le suplica que lo perdone, le suplica que lo reciba como hermano, puesto que ya este hombre había aceptado a Jesús y había recibido ya el bautismo. Ahora ya era hermano de él, Onésimo, también otro detalle que no se nos debe de escapar aquí. Onésimo no simplemente se convirtió y dijo, pues ya como ya soy hijo de Dios, ya no le debo nada. No. Onésimo tiene una deuda con Filemón y no se va a quedar así. Onésimo por justicia necesita ir con Filemón y pedirle perdón, por justicia. Onésimo necesita ser perdonado por lo que hizo para poder entrar al reino de los cielos, y por eso San Pablo lo va a enviar con Filemón, pero le va a mandar una carta. Es un esclavo que se escapó, que era lo propio, un castigo brutal, castigo sobre castigo que iba a llegar sobre eso para que nadie más se atreviera a volverse a escapar. Por eso, pero Onésimo va con Filemón, le lleva la carta de San Pablo donde Pablo le pide que lo perdone. Con esta carta va a llegar Onésimo con Filemón. Dos grandes enseñanzas aquí también sobresalen. Filemón ha de perdonar la falta que se le hizo. ¿Por qué? Porque en él está el reino de Dios y Dios es amor. Por eso, ¿se lo merece Onésimo? No estamos hablando si Onésimo se lo merece o no se lo merece. Estamos hablando si el reino de Dios está en tu corazón. Si tú perdonas, el reino de Dios está en tu corazón. Te pida o no perdón la otra persona, si tú estás dispuesto a dar el perdón, el reino de Dios está en tu corazón. Aquí esto es lo que importa,
que el reino de Dios no se aleje de nosotros. Si en mi vida reina Dios, yo voy a poder entrar al reino de los cielos. Pero si Dios no reina en mí, no pertenezco a ese reino de los cielos. Por eso se va a mostrar en las actitudes concretas, en los momentos en los que tengo que mostrar el amor. Por eso Filemón ha de perdonar y recibir a Onésimo como un hermano, y dice San Pablo, amadísimo. Imagínense nada más, recibir al que nos ofendió y recibirlo como un hermano amadísimo, recibir al que nos debe recibirlo y recibirlo como un hermano amadísimo. Y cuando nosotros amamos mucho, las mamás por eso no le llevan la cuenta a los errores que cometen sus hijos, a las faltas, a los insultos que haya, no le toman en cuenta eso. El amor que les tienen hace que minimicen las faltas que se les cometen. Por eso es que si hay amor, si ese es el cuerpo de Cristo, yo lo tengo que tratar como cuerpo de Cristo, aunque no se lo merezca esa persona. Pero yo, para que el reino de Dios esté en mí y yo pueda entrar al reino de los cielos, necesito amar a esa persona. Necesito que esa persona me perdone en el caso si yo fui el que le ofendí a esa persona. Así de que Onésimo va a pedir perdón porque había traicionado, había robado a su amo, le robó su propia persona. Porque en ese tiempo era lícito la esclavitud, y entonces esta persona se debía a Filemón, según las leyes que imperaban en esos tiempos. Porque una persona que tuviera una deuda, alguien que pidiera un préstamo, alguien que pidiera alguna casa, una deuda y no podía pagar la deuda, podía venderse como esclavo. Podía venderse a él o su familia completa, venderse a alguien como esclavos para trabajar como esclavos durante un tiempo determinado que pudiesen pagar la deuda. Se vendían las personas voluntariamente, se vendían como esclavos. Por eso no sabemos si Onésimo era del pueblo de Israel o no era del pueblo de Israel. Pero una vez convertido Onésimo, regresa arriesgándose a todo, arriesgándose a un castigo tremendo, pero ya no se va a morir con una deuda, no se va a morir sin pedir perdón, no se va a morir sin pedir perdón, va a enfrentar lo que tenga que enfrentar. Así de que es una prueba muy grande que se le pone a Onésimo y que la cumple, porque estaba convertido, se convirtió. Y Filemón también estaba convertido, aunque no se nos dice cómo lo recibió Filemón y qué es lo que va a hacer Filemón. Entonces, por eso es que había este tipo de esclavitudes en el pueblo de Israel. Pero vamos a escuchar la carta de San Pablo, aunque ya la escuchamos ahorita en la primera lectura, porque hay que ir centrando la atención. Estamos hablando de un San Pablo que está defendiendo a un hijo de Dios, que él engendró en la fe. Él engendró a Onésimo, lo rescató, también estaba en la cárcel allá, y Onésimo va a conocer a Dios a través de San Pablo. Le dice, te recomiendo, fíjense la carta, es que esta carta la tenemos que ver como una perspectiva sobre nosotros. Imagínate de esa persona que a ti te haya ofendido, que te haya hecho algo malo, y que esta carta no fuera de San Pablo, sino que fuera de Cristo para ti. Esto es lo fuerte para que nosotros lo podamos poner en primera persona. Fíjense, te recomiendo a Onésimo, te recomiendo. Cuando una persona va recomendada, se le trata bien, porque se viene en nombre de alguien que nosotros estimamos o alguien que tiene autoridad sobre nosotros. Te recomiendo a Onésimo, mi hijo en la fe, a quien he engendrado en la prisión, que antes era tan inútil para ti, porque se le había escapado, pero ahora, en cambio, es tan útil para ti y para mí. Te lo envío como algo de mis entrañas. Ay, es mi hijo. Imagínense una carta que el Señor te mande al que te hizo daño y te diga, te lo encargo, es mi hijo. Órale.
Ahí sí tendríamos que detenernos a detener muy en serio, a pensar muy en serio qué es lo que vamos a hacer. Te lo envío como algo de mis entrañas. Me hubiera gustado retenerlo junto a mí para que me sirviera en tu lugar, en esta prisión que sufro por el Evangelio, pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Tú eres el que tiene derecho sobre él porque es tu esclavo. No voy a retener algo que es tuyo como si fuera mío, no. Quiero que tú me permitas que él esté conmigo, porque es un esclavo tuyo, todavía tienes derecho sobre esta persona, no le has firmado una carta de libertad. Se podía firmar una carta de libertad y ya con esa carta de libertad nadie los molestaba. Y lo que me hubiera gustado retenerlo para que me sirviera en tu lugar en esta prisión que sufro por el Evangelio, pero no he querido retenerlo sin contar contigo. Así me harás. Aquí empieza a escarbar San Pablo. Está asegurando que lo perdone. Está asegurando que perdone a este. Está luchando por un hijo. Está luchando como lucharía una mamá y un papá por sus hijos. Le dice, así me harás este favor, no a la fuerza, sino con libertad. Quizás se apartó de ti para que lo recobres ahora, para siempre, y no como esclavo, sino mucho mejor como hermano querido. Imagínese esa carta que Jesús te la enviara y te pidiera que vieras así a la persona que te hizo daño, a la persona que te ofendió, a la persona que destruyó tu vida. Ahora te la mando para que la perdones. Está diciéndote Jesús, te la mando para que la perdones, para que ya no la trates como un enemigo, para que ya no la trates como una persona indeseable, no como un esclavo, sino mucho mejor, como un hermano querido, como un hermano muy amado. Si yo lo quiero tanto, ¿cuánto más lo has de querer tú como hombre y como cristiano? Y empieza San Pablo a apretar tuercas más fuerte para el perdón. Si me consideras compañero tuyo, imagínense que Jesús nos dijera eso. Si me consideras tu Señor, entonces haz lo que te pido. Si me consideras, es el Señor. Si me consideras compañero tuyo, recíbelo a Él como a mí mismo. Imagínense nada más. Esto el Señor diciéndolo, y luego va todavía. Es que puede ser que la persona dijera, pero es que me debe, lo que me hizo no es cualquier cosa. Imagínense que Jesús te dijera esto así como se lo dice San Pablo. Y si en algo te ha perjudicado, y si algo te debe, ponlo en mi cuenta. Yo, Pablo, te firmo el pagaré de mi puño y letra. Yo te lo pago. A ver, cóbrale a Cristo. ¿Quién le iba a cobrar a Cristo? Está asegurándose San Pablo aquí el perdón, y es lo que Jesús quiere hacer con nosotros. Es lo que hizo Jesús. ¿Qué no pagó Jesús por nosotros en la cruz? También estaría dispuesto a pagarnos a nosotros por nuestros hermanos. Pero ¿tú estarías dispuesto a soltar a tu hermano? ¿Estarías dispuesto? Se dice soltar porque ya ven cómo hay ciertas razas de perros que cuando agarran a una persona, como el boxer, el pitbull, esos agarran a una persona, cuando muerden a una persona o a otro perro, otro animal, cuando se enojan y agarran, pero en este caso una persona, se les traba la quijada. Tienen un sistema donde se traba la quijada, ya no pueden abrirla aunque quisieran. Por eso les pueden echar agua caliente, les pueden dar patadas, no pueden, aunque quieran. Mientras tenga adrenalina el cuerpo, las quijadas van a estar trabadas. Entonces, ¿qué se puede hacer si un pitbull agarra a una persona? Matarlo. Porque si no lo mata, si no cede la adrenalina, no se va a soltar, no se va a destrabar la quijada. Entonces se les tiene que matar. Y hay personas que parecen pitbull, traen aquí a la suegra, traen aquí a la nuera, traen al yerno, traen aquí al que le hizo daño y no lo sueltan. Traen las quijadas trabadas en el rencor y en el resentimiento y
eso lo saca del reino de Dios. Esa persona, si muere así, no puede entrar al reino de Dios, porque no vivió el reino de Dios en la tierra. No puede entrar al reino de los cielos. No puede entrar al reino de los cielos. Por eso esta carta no solamente es por Onésimo, también es por Filemón. Filemón necesita perdonar a su esclavo, y el esclavo necesita que lo perdone su amo para que los dos puedan entrar al cielo. Uno necesita el perdón y el otro necesita perdonar. Y por eso San Pablo se lanza con todo lo que tiene, no solo por Onésimo, sino que también por Filemón. Yo te pago, si te debe algo, yo te pago. Mira, te firmo aquí, esta es mi firma, de mi puño y letra. Pues muchos conocían la firma de San Pablo por las cartas que había mandado. Te lo firmo, el pagaré de mi puño y letra, porque se utilizaban escribanos. Ellos dictaban y alguien iba escribiendo, pero yo firmo, yo pongo con mi puño y letra. Luego le dice, para no hablar de que tú me debes que hayas conocido la verdad y te hayas convertido y que vayas en camino de salvación. Tú me debes, pero no te exijo aunque tú me debas, no te exijo aunque tengo la autoridad, no te exijo, te dejo en la libertad, porque tiene que ser un acto tuyo. Si lo haces a la fuerza, eso no te salva. Si yo hago el bien porque alguien me obliga, ese bien no me salva. Ese bien no tiene mérito de salvación eterna. Yo no lo quería hacer, me obligaron. Yo tengo que querer hacer ese bien. Por eso es perdonar, pero nosotros tenemos que querer perdonar. Nosotros tenemos que querer ir y pedir perdón. Onésimo tampoco fue obligado, necesitaba ser perdonado, y por eso va con las cartas de San Pablo, porque estamos hablando de un tiempo bien difícil, donde la esclavitud era legal, y tenía derechos sobre Onésimo. Por eso, pero le dice todavía esto San Pablo, ¿verdad? Si algo te debe, ponlo en mi cuenta. Es lo que Jesús hace con nosotros. Si alguien te debe algo, ¿qué tal si Jesús te dice que Él te paga? Que Él te paga. ¿Soltarías a esa persona? ¿Soltarías verdaderamente a esa persona para no quedar tu corazón libre de todo rencor, libre de todo problema? ¿Podrías hacer eso por amor a Dios? Si tú puedes hacer eso por amor a Dios, el reino de Dios está en ti. Si tú puedes perdonar y puedes soltar a una persona que te hizo daño, el reino de Dios está en ti. El reino de Dios está en ti. Entonces le dice San Pablo, dice, para no hablar de que tú me debes tu propia persona, tú me debes la conversión, el camino de la salvación. Luego todavía San Pablo sigue insistiendo, por Dios, hermano, a ver si me das esta satisfacción en el Señor. Imagínense a Jesús diciéndonos así, a ver si me das ese gusto de que te reconcilies con tu hermano. A ver si me das. Eres libre. A ver si me das. Yo estoy esperándolo y estoy queriéndolo. ¿Qué mamá no dice esas cosas? ¿Qué mamá no le dice a sus hijos, a uno de sus hijos, lo que estoy esperando es ver que estás bien con tu hermano? Yo sé que te hizo algo malo, yo sé que te dolió lo que te hizo, pero estoy esperando que ya se reconcilien, que ya esté todo bien. Es lo mismo lo que quiere nuestro buen Dios. El perdón, suelta lo que te hicieron, porque si no lo sueltas vas a caer en orgullo, vas a caer en soberbia. ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? Vas a caer en esos pecados. Necesitas soltar y soltar por el reino de Dios, no nada más porque sí. No porque haya impunidad, no porque alguien con fuerza te está presionando, porque tú quieres que Dios reine en ti. Es la manera como se va a manifestar el reino de Dios en mí. Dios reina en mí, por eso puedo amar, por eso puedo amarte, por eso puedo perdonarte, porque Dios reina en mí. Es la prueba de que Dios reina en mí. Y si Dios reina en mí, yo pertenezco al reino de los cielos. Pero si no reina en mí Dios, yo no puedo pertenecer a ese reino de los cielos.
Por eso aquí les invito a que nos hagamos unas preguntas. ¿Hay alguien que tú, igual que Filemón, estás tratando como a un esclavo en lugar de tratarlo como a un hermano? Por los errores que cometió, porque todos cometemos errores, pero hay unos errores que duelen más que otros errores. Pero hay alguien que tú estás en la postura de Filemón, de que tienes derecho, que tienes razones suficientes para despreciar a una persona y lo estás haciendo. Entonces no has leído la carta que el Señor envió en favor de esa persona, porque esto es palabra de Dios. No habrás leído lo que el Señor te mandó, te dijo, te escribió a través de San Pablo. No has leído esa carta que ha hecho el Señor en favor de esa persona que a ti te hizo daño. Por eso tenemos que revisar si nosotros somos como Filemón y que habrá algún onésimo por ahí, que a personas que nosotros no queremos perdonar y que todavía lo tratamos con dureza, con desprecio, con coraje, porque no terminamos de perdonar. Si eso sucede, entonces el reino de Dios no está en ti. Eres libre para hacer eso y puede ser que tengas 10 millones de razones para hacerlo. Está bien. Pero no está el reino de Dios en ti. Y si no está el reino de Dios en ti, de nada te sirven tus razones. De nada te sirven tus razones. Entonces, revisen ustedes, si todos tenemos que revisar esto, si hay alguien que nosotros, por los errores que cometió, lo estemos tratando como un esclavo, como un ajeno, como alguien que no es un hermano en Cristo. Puede ser el esposo, puede ser la esposa, pueden ser los hijos, pueden ser los compañeros de trabajo, pueden ser muchas personas que nosotros nos cerremos el corazón y no queramos perdonarles, no queramos tratarlos como lo que son nuestros hermanos y hacerlo por amor a Cristo, porque el reino de Dios está en mí, reina sobre mí. Como Dios es amor, entonces el reino del amor está en mí. Si Dios reinó en mí, yo pertenezco al reino de los cielos, donde Dios reina. Ya desde este mundo se notaría. También hay que pensar si hay alguien a quien tú trataste como onésimo a su amo, alguien a quien tú le hayas privado de algo que le correspondía, algo que le tocaba, algo que era suyo por justicia. A lo mejor una simple acción de gracias. Hay personas que nunca les hemos agradecido lo que hacen, nunca les agradecemos lo que hacen por nosotros, el esfuerzo que hicieron por nosotros, nunca se los agradecemos y nos portamos como onésimo. Les debemos una acción de gracias, les debemos una acción de gracias. Tal vez les debamos una disculpa. Les debemos una disculpa, pero como onésimo mejor nos largamos, mejor nos vamos. No queremos enfrentar esa realidad, no queremos enfrentar esa situación, no queremos eso y nos vamos, huimos. Pero ahí está una deuda. Ahí está una deuda que no te permite que pertenezcas enteramente al reino de Dios. Dios no está reinando sobre ti mientras tengas esa deuda. No está reinando sobre ti mientras tengas esa deuda. Entonces nosotros podemos ser como Filemón o podemos ser como Onésimo. Tal vez la fidelidad, tal vez, qué sé yo, el amor, la ternura, la dedicación, el tiempo. A veces que nosotros le debemos nuestro tiempo a alguien y tenemos que pedirles perdón a esas personas por algo que era suyo, que les correspondía y nosotros no se los dimos. Entonces podemos ser como Filemón, podemos ser como un Onésimo. Tú has defendido a un hijo de Dios como defendió San Pablo a este hijo de Dios. Porque a veces nada más defendemos a los hijos de sangre, a los que nacieron del mismo seno, a nuestros hermanos y los hijos, pero no a los hijos de Dios. No defendemos a los hijos de Dios, menos cuando consideramos que son culpables,
tenemos que aprender a defender a los hijos de Dios. Lo que sea defendible, por supuesto, tenemos que defenderlo, ¿sí? Tú te has ofrecido, aquí es donde será la prueba de fuego, tú te has ofrecido a pagar lo que a ti te hizo tu enemigo. Tú te podrías ofrecer pagar lo que tu enemigo te hizo. Es bien difícil eso. Las mamás podrán ofrecerse a pagar todo lo que deban sus hijos, pero ofrecerse a pagar lo que te hizo un enemigo tuyo, se necesita que Dios reine completamente sobre ese corazón. Completamente sobre ese corazón, porque eso no es lógico, no es natural, eso es sobrenatural, eso es el reino de Dios. Ese es el reino de Dios. Por eso esta carta la tenemos que leer poniéndole otro nombre. Deberíamos de sacarlo por escrito, este pedacito de esta lectura, y ponernos a revisar. Quitarle el nombre de Filemón y ponerle tu nombre. Quitarle el nombre de Onésimo y ponerle el nombre de la persona que te hizo daño, que te faltó. Quitarle el nombre de San Pablo y ponerle Jesucristo, y leer esa carta. Y leerla, que vaya entrando, que nos haga la guerra a nosotros, que nos haga la guerra hasta que cedamos, hasta que le digamos al Señor: ¿sabes qué? Ya no voy a luchar contra ti, que se haga tu voluntad, acepto esto. No es me resigno, nosotros no nos resignamos a la voluntad de Dios, porque no es una desgracia para nosotros la voluntad de Dios. El Señor nos quiere llevar al cielo. Es aceptar su voluntad, por difícil que sea. Aceptar la voluntad de Dios. Pero tenemos que buscar a todas las personas que nos han hecho daño, hacer una lista de las personas que nos han hecho daño. A lo mejor la primera es la suegra, a lo mejor es la abuela, quién sabe, alguien. Es una lista, y ve poniéndole en esa lista hasta que puedas tú dejarte vencer por las palabras del Señor. Dejarte vencer cuando el Señor te diga: si algo te debe, yo te lo pago. Y si Él te paga, ya no te debe. Si Jesús va a pagar, ya no te debe. Y si ya no te debe, entonces ¿qué persigues? ¿Por qué tu coraje? ¿Por qué tus caras? ¿Por qué tú esto? Ya no te deben. Jesús te lo va a pagar todo. Imagínate. Eso implicaría que dejaste a reinar a Dios. No porque esa persona se lo merezca, tal vez esa persona sea la que menos merezca en el mundo, pero tú dejaste que Dios reinara sobre ti y perteneces a su reino. Vale la pena. Pero qué difícil es que tenemos orgullo y tenemos soberbia con la que tenemos que luchar. Pidámosle a nuestro buen Dios que nos abra los ojos y nos permita ver cuando nos toca ser un Filemón y cuando nos ha tocado ser un Onésimo. Pidámosle al Señor que nos permita abrazar el perdón, que verdaderamente el reino de Dios se muestre, que Dios reina en nosotros, para que el día que muramos se note a cuál reino pertenecemos. Si morimos con odio, rencores, divisiones en nuestro corazón, eso no pertenece al reino de Dios. Eso pertenece al reino de Satanás. Entonces ya está dicho a quién le perteneces. Por eso se esfuerza tanto San Pablo, porque uno necesita el perdón y el otro necesita perdonar. Por eso Jesús nos ha querido que quedara esta carta para nosotros, con esta posibilidad de que cambiemos los nombres, que cambiemos las cosas, los nombres, para poder ver que es una carta de Jesús para nosotros, donde nos invita a perdonar, a amar, a recibir a aquella persona como hermano amadísimo. Como hermano amadísimo. Qué cosa tan difícil. Pero si está el reino de Dios en nosotros, ahí es donde se va a manifestar. No solamente en lo que decimos, especialmente se manifiesta en lo que hacemos. Que el Señor nos ayude a todos nosotros, porque esto no es fácil, y no es fácil para nadie absolutamente. Cuando a alguien le sea lo más sencillo del mundo esto, ya está en caminos de santidad o ya es santo. Pero los demás nos cuesta todavía mucho trabajo. Pero para eso es la vida, para trabajar en esto, trabajar para que Dios reine
y así pertenecer al reino de los cielos. Que ese sea nuestra casa, nuestro lugar hacia donde nos dirigimos y donde queremos estar. Le pedimos a Dios Padre todas las gracias que necesitamos por los méritos de Jesucristo en la cruz y por la poderosa intercesión de la Santísima Virgen María al pie de la cruz. Alabado sea Jesucristo.